Buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, vamos a esperar 5 minuticos, por favor, a ver si se conectan más compañeros y ya damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Buenas noches. Sí, señor. Ok, no entiendo. Ingresaste a la clase del jueves, pero estás programado para las clases del miércoles, ¿es lo que entiendo? Ok, perfecto, Fabio. Si quieres, ahorita más tardecito te comparto el correo y nos envías un correo y ya se habla con la administración de programa a ver si le compartimos el video del tema pasado, ¿vale? Listo, sí, señor. Esperemos por favor unos minuticos a ver si se conecta alguien más y ya iniciamos, ¿vale? Ok, Laura, como tal, sí hemos recibido ya trabajos de varios estudiantes, pero aún no están calificados. Entonces, buenas noches. Entonces, déjame ya reviso si tú lo envías, o sea, si nos llegó tu entrega y te confirmo, ¿vale? Pero como tal, aún no están las calificaciones. Sí, señor. Sí, William, tu trabajo quedó subido. Listo, sí, señor. Buenas noches. Ok, perfecto. Las personas que tengan, digamos, este caso en particular, si quieren, se quedan conmigo finalizando la clase y ya les doy como las indicaciones del paso a seguir, ¿vale? Pues inicialmente sería como enviar un correo y ya la dirección de programa como que les comparte la clase o sea, la clase del tema pasado para que así mismo se pongan al día, ¿vale? Pero entonces estas personas que tengan como tal este casito en particular, nos quedamos finalizando las clases, les comparto el correo y para que la administración del programa nos acepte pues digamos, la excusa o por, bueno, X y motivo que no hayan asistido a la clase pasada, ya sea por pago de más, y pues nos ponemos al día, ¿vale? Vale, gracias. Listo, sí, señora.
Buenas noches, ¿cómo están? Laura Valentina, listo, efectivamente sí, sí recibimos tu trabajo. Como te digo, aún no están calificados, pero las personas que enviaron ya están confirmadas en la plataforma, bueno. Pero una consultica, usted cuando uno ya lo sale, bueno, ya sé que mi trabajo está subiendo, pero cuando lo califican a uno, hay registro como su aplicando. No, ya sería o sea, es única nota y se ve reflejada lo último. Como te digo, de igual forma nosotros vamos a ir avanzando como en el cargue de las notas y si llegamos a ver como algún error o pues bueno, un ejemplo te pongo, no sé, perdiste el primer taller, un ejemplo. Entonces vamos a estarnos como comunicándonos con esas personas para que, no sé, como que pues y retroalimentarles que quedó mal. Pero pues el ideal es que queden bien, ¿cierto? No te escuché, ¿me vuelves a repetir, por favor? Como tal, digamos que la plataforma no tiene esa opción de notificarles a ustedes que ya tienen el trabajo, pero como te digo, a medida de que vayamos avanzando, vamos identificando qué personas hacen falta para que así nos vayan diciendo, pues, qué pudo haber pasado, si me hago entender. Pero como tal, las personas que lo tienen, pues vamos a ir agilizando como en el cargue de, no sé, digamos, de primera nota, cosa que vayamos como retroalimentarlos y diciéndoles qué les faltó, si les quedó bien, si les quedó regular y demás. Pero como tal, la plataforma no tiene la opción de notificado de recibido. Exacto. Ujú. El ideal es hacerlo antes de finalizar, pues digamos, el programa, digamos, la clase, para que pues tengan tiempo de presentar las personas que por X y motivo pues no hayan podido presentar su trabajo. Es como avisarles con antelación para que pues todos quedemos pendientes de por qué no se presentó y asimismo pues cargarlo pues las personas que hasta el momento pues no lo hayan cargado, ¿verdad? Al final del mes, cuando finalice, digamos, como tal, esta materia, si me entiendes, esta materia, como les decía anteriormente, finaliza el 28 de febrero, entonces yo el 26, muy juicioso, pues voy a revisar junto con el otro profe, pues qué personas asistieron, qué personas, digamos, han cargado sus trabajos y demás, ¿cierto? Para así evidenciar, pues, el proceso que anteriormente les decía, pues el ideal es que vayan cargando sus actividades para así mismo a lo último nos quede como más fácil identificar qué son las personas que nos hacen falta por entrega de trabajos y así mismo pues lo vamos notificando a cada uno de ustedes. Es finalizando la fecha. Hola Janie, buenas noches, ¿cómo estás?
como te decía, digamos, si lo hiciste en Word, pues la idea es que digamos, ¿cómo te explico? Edites el Word y adjuntes actividad uno y actividad 2. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué le vas a dar? No le va, pues le vas a anular como la primera, digamos, la primera entrega que hiciste de tu trabajo y pues le haces editar o pues subes de nuevo el archivo junto con las dos actividades y así sucesivamente pues con las cuatro que hay que entregar para finalizar pues como tal el curso. ¿Listo? Ok, perfecto. Creo que ya esperamos 10 minuticos para conectarnos, entonces ya les comparto el link de la primera asistencia. Recuerden que son dos. Al finalizar la clase les envío el otro. Listo, ahí al chat les envié el link de la primera asistencia. Por favor, me confirman si lo pudieron abrir. Sí, señor. Listo, perfecto. Por favor, me van avisando cuando termine. Al chat del grupo, sí, señora. Buenas noches, Diana, ¿cómo vas? Mira, ahí te volví a enviar el link de la asistencia para que porfa lo diligencies y me cuentas, ¿vale? Listo, perfecto. Sí, Cristian, efectivamente. Espérame un segundito. Bueno, los temas que vamos a ver hoy, espérenme un segundito porque creo que les compartí el link que no era. No, señora, por el horario que les enviaron para tomar las clases, como tal, el Classroom pues no tiene como esa opción de subir los links y que ingresen directamente, sino es por el medio de los horarios que le enviaron básicamente. Sí, señora. Ujú. Bueno, no sé qué le pasó a mi link, pero bueno, sí, las personas que me están preguntando por el tema que vamos a ver hoy, digamos, la clase del día de hoy se va a dividir en dos temas. La primera es tipos de empresa en Colombia y la segunda es principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
esos dos temitas para que porfa me colaboren con ese link. La primera, tipos de empresas en Colombia, y el segundo es principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Listo, entonces bueno, yo creo que ya llenaron el formulario, les voy a empezar a compartir pantalla para ya dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, ya se los escribo al chat. Finalizando la clase los vuelvo a enviar para llenarlo, porque no sé qué le pasó a mi primer link. Okay. Tipos de empresas en Colombia. Listo, mira, ahí les acabé de enviar el segundo tema. Entonces, primer tipo de empresas en Colombia. Listo, y ya al chat les compartí los temas que vamos a ver el día de hoy. Listo. No lo volví a enviar porque la compañera Diana ingresó después de haberlo enviado, entonces para que pues lo diligenciara, pero no, solamente es el que les envié, es el mismo. Perfecto, gracias. Porfa, me confirman si están viendo ya mi pantalla, gracias. Me confirma si ya la pueden. ¿Ya les aparece algo? Listo, perfecto, vale. Listo, vale. Muchísimas gracias, bueno. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, como les decía, el día de hoy vamos a iniciar pues con nuestro primer tema, que son pues empresas en Colombia, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que inicialmente vamos a empezar como la definición de estos dos, de este concepto, por decirlo así, para tenerlo claro. Me esperan un segundito, por favor, que mi computador está un poco lento.
Listo, muchachos. Bueno, empezamos. Bueno, según Zoilo Pález, Diego Romero y pues Manuel Herrera, autores del libro Hacer empresa, un reto, pues la empresa se puede definir como un sistema dentro de la cual una persona o pues un grupo de personas desarrollan en conjunto pues actividades encaminadas a la producción, distribución de bienes y servicios, pues todo esto enmarcado en un objeto social determinado, ¿cierto? Ya digamos teniendo en cuenta pues el Código de Comercio en su artículo 25 pues define esta empresa como una actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración, custodia de bienes o para la preparación de servicios, ¿cierto? Pues dicha actividad se realiza a través de uno o más establecimientos de comercio, ¿cierto? Em, Aquí pues vamos a ver como un tipo de la clasificación pues según su actividad. Entonces pues digamos que podemos decir que se puede pues por la manufacturera de productos, ya que son pues aquellas que transforman la materia prima en bienes, consumo para luego ser comercializados de forma directa o indirecta. Seguimos con las empresas de servicios que no venden productos físicos, pues su ingreso depende de la venta de elementos no tangibles, pues que cubren estas necesidades, ¿cierto? Pasamos a las comerciales, que son aquellas que compran para vender, son intermediarios entre las empresas manufactureras y el consumidor final. Mineras y constructoras, ¿cierto? Pues como su nombre lo indica, se dedican a explotación de minas y canteras y a la construcción de bienes inmuebles. Seguimos con las agrícolas. Su economía está basada en la producción de cultivos y el mantenimiento de tierras. ¿Alguien está hablando? Nicole. Sí, ujú, sí se puede nombrar como un servicio que brindan, porque como tal, digamos, que pues el call center tiene como como su actividad, como le explico, como principal en brindar servicios, pues dependiendo la actividad en que esté como registrado el call, ¿sí? Pero entonces se puede determinar como servicios un call center, sí, señor. Listo, seguíamos con bueno, con las agrícolas, ¿cierto? Su economía está basada en la producción de cultivos y el mantenimiento de la tierra, ¿verdad? Y ya por último, pues las agropecuarias, ya que pues su función principal pues está a la producción y comercialización de productos agrícolas, pecuniarios, frutales, hortícolas, forestales y pues otros productos de alimentos que satisfacen pues la necesidad pues, de la población como tal. Espérenme un segundito, por favor. Aún hay personas ingresando. Listo. Ya aquí como tal, pues ya pasamos a la clasificación de las empresas, ¿cierto? Según pues con su constitución legal. Me esperan un segundito, por favor. Que están ingresando más compañeros. Listo. Sí, señor. Ok, perfecto, hágale Fabio, ya lo acepto entonces. Ok, perfecto. Entonces seguimos con la clasificación según su constitución legal, ¿cierto? Pues de acuerdo a la constitución legal, pues las empresas se pueden dividir pues en dos, en empresas unipersonales y en multipersonales, ¿cierto? En donde pues digamos que como multipersonal pues podemos encontrar a las empresas que tienen varios dueños o accionistas y que se clasifican por sociedades, ¿cierto?
Y digamos que en estas multipersonales pues tenemos como tal la sociedad anónima, ¿cierto? Digamos que esta sociedad básicamente está constituida pues digamos por el capital, por un capital, ¿cierto? Que está conformada por accionistas de pues por un mismo valor, las cuales libremente pues son negociables con las aceptaciones reglamentarias, ¿cierto? Todo esto pues constituido en el artículo 403 y 381 del Código de Comercio. Este capital como tal pues se divide en tres, que tenemos el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado, en donde pues el capital autorizado pues es la suma establecida en la escritura de la constitución de la empresa, ¿cierto? Como el tope máximo de la capitalización de esta sociedad. Tenemos como capital suscrito la parte del capital autorizado, ¿cierto? O sea, el tope máximo que los accionistas deben cancelar en el término máximo de un año, en el momento de la constitución de la empresa. Digamos que este capital no puede ser inferior al 50% del capital autorizado. Y por último, como les decía, el capital pagado, ¿cierto? Que es la parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que han ingresado a la compañía en el momento de la constitución de la empresa, y el capital pagado, pues que se debe ser la tercera perdón, la tercera parte del capital suscrito, ¿cierto? Con máximo igual, no un año, para cancelar pues su totalidad. Como segundo, pues tenemos, bueno, me hacía falta una cosa, digamos que este tipo de sociedades, ¿cierto? Está, digamos que el número de socios para esta sociedad son de 5 accionistas como tal, y digamos que pues la razón social digamos que la expresión que se le puede dar a esta relación social es la S.A como tal. Listo, seguimos ya como a la comandita por acciones. Esta comandita por acciones, pues el proceso relacionado es con la emisión y colocación de negocios a las acciones. Esta está regida por la legislación aplicable a a la sociedad anónima. En el momento de la constitución, pues esta debe ser con los dueños y por lo menos 50% del capital autorizado. En la escritura pública de constitución, el capital suscrito debe pagarse por lo menos a la tercera parte. Esto pues con un saldo que puede ser pagado también a un año. Pues, digamos, la constitución pues requiere de socios colectivos o gestores quienes se comporten pues ilimitables por las operaciones de la empresa, ¿cierto? Y la comandita y el capitalismo pues quieren limitadas estas responsabilidades de acuerdo a su monto pues su respectivo aporte, ¿cierto? Estos últimos pues con un mínimo de 5 accionistas, también igual es similar a la anónima pues sin límite máximo. Estas no tienen un límite máximo de socios. Pues estos socios deben ser figuras escritas, ¿cierto? De constitución de manera detallada, aun cuando no requiere de sus inversiones. La responsabilidad de la acción a la comandita por acciones pues sigue la regla establecida por la sociedad anónima. La razón pues digamos es que también digamos se expresa, ¿cierto? En ICA o SCA, digamos que esas son como las expresiones que se le puede dar a esta sociedad por acciones. Seguimos okay, con la sociedad por acciones simplificadas, ¿cierto? Esta, pues, el capital de esta sociedad está conformado por acciones libremente negociables, ¿cierto? Pero está sustituido por limitar o sea, su negociación básica, ¿cierto? Hasta por 10 años.
El capital de este tipo de sociedades se divide en capital también autorizado, suscrito y pagado. Como les decía anteriormente, pues el capital autorizado pues es la suma establecida como el tope máximo de la capitalización de la sociedad. El capital pues suscrito es la parte del capital autorizado de los accionistas que pues deben ser, o sea, que deben cancelar en un término máximo, bueno, el anterior como la anónima era de un año, en este es de 2 años. Espérenme un segundito, que como que me escribieron en el chat. Gracias, Diana. Ok, perfecto, sigo. Listo, como les decía, en la sociedad por acciones simplificada, pues este es en el capital suscrito, pues es a un término de 2 años, y pues el capital pagado es la parte pues suscrita por las acciones que efectivamente han pagado y que han ingresado a la compañía. La responsabilidad de estos accionistas por las obligaciones de la empresa es hasta un monto de su aporte, pero si ejecutan actos ilegales o en perjuicio de los terceros, los accionistas directivos participantes responderán de manera solidaria, pues por dichas obligaciones, ¿cierto? Ya seguimos como tal con la sociedad de economía mixta. En esta sociedad, pues los comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado, ¿cierto? Estos se desarrollan en actividades de la naturaleza industrial o comercial. Las asociaciones, pues como tal, de esta economía mixta es el derecho privado y la jurisdicción ordinaria, salvo pues su disposición legal o de contrato, ¿cierto? Esta también está como expresada en economía mixta. Y pues se me olvidaba anteriormente decirle que las sociedades por acciones simplificadas se expresa en SAS, SAS. Listo. Seguimos con la sociedad colectiva. Espérame un segundito, por favor. Ok, perfecto, listo. Listo, en esta sociedad colectiva, pues el capital se paga a todo momento de constituir pues la sociedad, ¿cierto? El capital social se divide en partes de interés social. Esto pues que la sociedad colectiva es una persona jurídica completamente distintas a sus socios, ¿cierto? Quien responde de forma solidaria e ilimitada por las operaciones de la empresa. El número de socios mínimo debe ser 2 y pues no tiene límite máximo, ¿cierto? La administración de la compañía pues corresponde a todos los socios, aun cuando puede ser delegado en uno solo de ellos, ¿cierto? O de un tercero como tal. Digamos que este tipo de sociedades, digamos, se expresan de ICIA o como tal, como HNOS, por decirlo así. Seguimos con la sociedad comandita simple, en donde está, digamos, espérame un segundito. Digamos aquí, ok, perfecto. Hay, digamos, dos clases de socios en esta sociedad, ¿cierto? En donde pues que son los colectivos y los primeros, ¿cierto? Que tienen una responsabilidad limitada según su aporte de dinero. Los colectivos tienen la responsabilidad ilimitada y los aportantes al trabajo del capital, ¿cierto? Esto más que todo el capital industrial. Debe contar al menos con un socio, gestor o más de 25 socios pues comunitarios. En esta, digamos, en este tipo de sociedad, pues la escritura se constituye por tramitar a los socios colectivos, como le decía, con o los comanditarios, de los cuales deben incluir a la escritura nombre, dirección pues los aportes de cada uno de ellos, ¿cierto? Los socios comanditarios se encargan de la auditoría y vigilancia interna pues las sociedades gestoras de la administración, lo cual puede ser delegado
a uno de estos socios comandatarios, ¿cierto? Como les decía, digamos que esta razón social se puede expresar como ICAS o S en C. Digamos que estos términos también los tengo compartidos en el taller, perdón, para que pues como que se contextualicen con, digamos, SAS, SA, ICAS, entonces para que lo tengan un poco más claro. Ok, perfecto. Seguimos pues con la sociedad de responsabilidad limitada. En esta sociedad, pues digamos que tenemos como un mínimo de 2 hasta 25 socios y como tal, espérenme un segundo. Y como tal, pues digamos, el capital de esta sociedad por responsabilidad limitada, pues son cuotas o partes de igual valor que deben pagarse totalmente al momento de constituir la empresa, ¿cierto? Digamos que la cesión de cuotas implica pues una escritura de reforma estatutaria. Esto con el fin de tener como los parámetros y las cosas claras en cuanto a los socios participantes de esta sociedad. Digamos que cada uno de los socios es responsable de la administración y representación de la sociedad, pero pues esta está delegada como un gerente. En los estatutos pues podrá estipularse para todos o alguno de los gerentes. Una Eh, pregunta. sí, señor. Digamos, eso de sociedad en comandita simple, o sea, eso es lo que uno, son los papeles que uno demuestra, o sea, al Estado, para que lo clasifiquen a uno así como una sociedad, por ejemplo, en comandita simple, y le pagan a uno así como otro tipo de cobros. Digamos, sí, exacto. Entonces, ¿cómo le explico? Digamos, ahí es donde entra, como le digo, el número de socios, ¿cierto? Entonces, digamos, en cuanto a la composición de los números de socios, entonces ahí ya digamos que se le da como la categoría, por decirlo así. Pues digamos que dependiendo de la categoría también como que empiezan o sea, hay varios tributos, por decirlo así también. Ejemplo, digamos, responsables y no responsables, ¿cierto? Entonces ahí digamos que ya entra como en los responsables a ejecutarse cada uno de estas sociedades y ya pues dependiendo del tipo de sociedad ya empiezan pues digamos en temas de utilidades como le decía pues ya digamos se distribuye diferente y pues ya como tal digamos se da una clasificación para pues digamos más que todos los tributos que es lo que le corresponde a cada una de estas sociedades. Listo, sí señor. Ok, perfecto, ya terminamos con las limitadas, perfecto. Entonces, ok, como les decía, entonces tenemos dos tipos, se pueden constituir como en dos formas legales, las multipersonales y las unipersonales. Entonces, bueno, las multipersonales eran las que les comentaba anteriormente, que pues son las sociedades las sociedades cómo se clasifican. Y adicional a eso, pues las empresas unipersonales, pues son solas las que tienen un propietario, a eso era lo que ahorita le explicaba, digamos que las responsables y no responsables, entonces digamos que dentro de las responsables podemos pues tener claro pues este tipo de sociedades y pues ya los unipersonales pues estamos hablando, digamos, por decirlo así, de personas naturales, ¿cierto? Entonces digamos que en esta empresa es solamente un propietario que a su vez, pues en su registro mercantil o en la Cámara de Comercio, digamos que son documentos pues importantes a la hora de uno tener una empresa, se convierten en una persona jurídica, ¿cierto? Pues eso ya más adelante. Una empresa pues unipersonal pertenece a un solo dueño, como les decía, y generalmente se dedican a la prestación de servicios profesionales como consultorios médicos, odontológicos, no sé, asesores y demás, ¿cierto? La razón social de esta empresa, pues como su nombre lo dice, digamos, es una empresa unipersonal y se puede conformar un dueño para esta sociedad, ¿cierto? Le rige normas de las sociedades particulares pues como digamos, por ejemplo, la limitada a esta empresa unipersonal. Listo, esto por este lado.
Digamos que aquí ya pasamos al tamaño de las empresas, ¿cierto? Esto, pues digamos que el gobierno, digamos, según su actividad, predomina pues en Colombia, pues por medio del decreto 957 del 2019 el tamaño de las compañías, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí, Diosito, ¿qué le pasó a esto? Aquí digamos que se clasifican en Colombia pues se clasifican por microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y pues grandes empresas. ¿Cierto? Entonces digamos que acá también pues hablamos de unos ingresos superiores o iguales en cuanto a VTs, como lo pueden observar en el cuadro que está ahí. ¿Qué es una VT? La VT es la unidad de valor tributario. Esto digamos que empezó a regirse como a partir del 2006, ¿cierto? Y pues es una unidad que se puede medir en impuestos, por decirlo así. Pues se definen estos impuestos administrativos por sus dependencias, ¿cierto? Digamos, un ejemplo claro de estos impuestos por su dependencia puede ser la declaración de renta, no sé, impuesto al consumo y pues entre otros, ¿cierto? El valor de la VT para el año 2022 es de 38.004 pesos. Entonces, digamos que podemos hacer la conversión en cuanto a los ingresos de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, no sé quién me ayuda, al menos en este como primer ejemplo, cuánto equivalen 23.563 VTs. El valor de la VT en el 2022 está en 38.004 pesos. Que porfa me ayuden a hacer la conversión. Creo que cuánto dijiste que costaba la UVT. La VT está en 38.4 pesos. 38.004 pesos. ¿Ese valor cambia anualmente o se mantiene por cierto tiempo, profe? Ese valor cambia anualmente. Ajá, el año pasado lo teníamos en 36.308 pesos, si no estoy mal, pero entonces eso anualmente cambia y se mantiene pues en el año pues vigente, ¿sí me entiendes? Pero eso, digamos, durante el año no varía. Digamos, para el 2021 es un valor, para el 2022 es otro valor. Ah, pero no cambia. Ajá, sí, señor, cambia el valor de unidad de valor tributario. Pues por lo general y por lo que he visto varía como entre 1.000, 2.000 pesos, pero pues espérame un momentico y ya les confirmo bien cómo pues se toma o sea, cómo se hace el aumento del valor de la unidad de valor tributario para que nos quede más claro a todos.
Listo, muchachos. Entonces, ve aquí en el artículo 868 del Estatuto Tributario, ¿cierto? El valor de la unidad pues se reajusta cada año dependiendo a la variación del índice pues del precio del consumidor, ¿cierto? Al consumidor, el IPC, pues para ingresos medios. De igual forma, acabo de evidenciar un video que pues tiene cómo determinan la VT y pues y o sea, por qué medio se sube, ¿cierto? Lo que les decía, por la variación del precio al consumidor. Este también los voy a cargar al Classroom para que les quede un poco más entendido. Ok, no sé si alguien ya me colaboró, porfa, con la conversión del primer valor de las micromanufacturero. ¿Cuánto nos da aquí? ¿Me vuelves a repetir, por favor? No te escuché quién me está hablando. ¿Cuál es la Ah, el valor de la unidad de valor tributario, sí, el valor del 2022 o la cantidad a convertir. cantidad compartida? Ah, mira, ahí está, 23.563 VTs. Ajá, sí, perfecto. Entonces, digamos que básicamente, como tener claro, pues, cómo se hace la conversión y demás, ¿verdad? Entonces, sí, sí, efectivamente, sí quedó bien. 895, ajá. Entonces, listo. Como tal, entonces así se dividen, así se clasifican las empresas en Colombia y pues digamos que en cuanto a las a las microempresas, perdón, en el sector manufacturero pues el ingreso debe ser inferior o pues igual a 23.563 VTs. En el sector de servicios pues sus ingresos pueden ser inferiores e iguales a 32.988 VTs. En el sector comercio, el ingreso pues puede ser inferior o igual a 44.769 VTs. En las pequeñas empresas, en el sector manufacturero, sus ingresos pueden ser superiores a 23.563 e inferiores o iguales a 24.995 VTs. En el sector servicios, pues sus ingresos superiores deben ser a 32.988 VTs o inferiores o iguales a 131.951 VTs. En el sector comercial, sus ingresos pues, pueden ser superiores a 44.769 VTs o inferiores o iguales a 431.196 VTs. Aquí en las medianas empresas, en el sector manufacturero, de 204 a 1.763.565 VTs. En el sector servicio, de 131.951.000 e inferior o igual a 481.034. En el sector comercial, pues el ingreso debe ser superior a 431.196 o pues inferior o igual a 2.160.692. Y ya como tal, digamos, las grandes empresas, pues sus ingresos deben ser superiores a las medianas y pues ya sus ingresos pues se consolidan acumulados pues al año anterior, ¿cierto? A 31 de diciembre del año anterior. Puede que se le hagan a los sectores, es dependiendo de lo que De los ingresos. los ingresos. Ujú, sí, señor. Ok, perfecto. Seguimos ya aquí. Entonces, bueno, digamos como tal, así se clasifican las empresas. Digamos, este tipo de empresas tenemos en Colombia en cuanto a lo legal y a lo legislativo se clasifican así y pues ya digamos, dependiendo el tamaño de cada una de las compañías,
pues también se clasifica ya como micro, pequeña, mediana o pues grande empresa. Y todo esto pues cómo se evidencia pues por los ingresos que tienen cada una de ellas. Entonces, bueno, básicamente ese era el primer tema. No sé si respecto al primer tema tengan alguna pregunta. Multiplicando, sí, multiplicando el valor de la VT del año pues en curso pues, por la información dada. Pero sí, es multiplicando. Ujú. Listo, muchachos. Entonces ya como tal, seguimos a nuestro, no sé si tengan preguntas, más preguntas respecto al primer tema. Listo, entonces, bueno, seguimos ya con nuestro segundo tema, que son principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, ¿cierto? Digamos que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 43 de 1990, pues se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia el conjunto o conceptos básicos de reglas que se deben observar pues al registrar e informar contablemente sobre pues los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas pues apoyándose en ello la contabilidad, ¿cierto? Que permite pues identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar pues las operaciones de un ente económico, ¿cierto? Todo esto pues de una forma organizada, clara y completa y fidedigna, claro está, pues para demostrar todo esto y cada una de las cifras pues al ente económico y pues a las personas interesadas, ¿cierto? Digamos que el ámbito de aplicación pues de estos principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia pues deben ser observados y aplicados por todas las personas que pues de acuerdo con esta ley estén obligadas a llevar contabilidad. Y pues también es necesaria pues su aplicación a quienes sin estar obligados quieran llevar pues la contabilidad, ¿cierto? Bueno, básicamente eso. Digamos que como principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, pues tenemos a una entidad o ente económico, ¿cierto? Digamos que en este rubro, por decirlo así, se entiende pues que debe ser definido e identificado de forma tal que se distinga entre otros. Pues acá digamos que es como las empresas que les decía, digamos, tienen que tener su nombre, su NID y pues su actividad de valor comercial a la que están haciendo o ejecutando, ¿cierto? Tenemos la continuidad. Aquí pues los recursos, en esta continuidad pues son los recursos y hechos económicos que se deben contabilizar y reservarse pues teniendo en cuenta el ente económico pues funcionando normalmente pues en periodos actuales o futuros, ¿cierto? Aquí como unidad de medida pues son los recursos y hechos económicos que deben reconocerse pues en la misma unidad de medida, ¿cierto? Pues ya es digamos la moneda funcional. En este caso pues vamos a hablar del peso colombiano, pues ya digamos hablamos pues ya de euros estando en Europa y pues de dólares en la zona pues norteamericana, ¿cierto? Seguimos pues con un periodo como principio de contabilidad que este periodo pues es preparar y fundir pues periódicamente estados financieros, ¿cierto? Durante pues su exigencia. Por lo menos digamos, estos estados financieros se deben hacer por lo menos una vez al año, concorde a 31 de diciembre pues del año anterior. ¿Cierto? Pues como tal, pues deben hacer los estados financieros, pues como su propósito general, ¿cierto? Como otra medida tenemos pues la evaluación o medición. En esta evaluación o medición pues son los recursos con los hechos económicos que afecten y pues deben ser apropiadamente pues cuantificados en términos de la unidad de medida, como les decía, digamos, dependiendo pues la moneda funcional en donde estemos haciendo pues los registros contables o pues en el país que estemos, por decirlo así. Tenemos también una esencia sobre la forma, en donde pues que son pues esta esencia sobre la forma deben ser reconocidos y relevados de acuerdo pues con su esencia o realidad económica y no únicamente de su forma legal, ¿cierto?
Tenemos pues la realización. En esta realización pues solo pueden reconocerse hechos económicos realizados y se entienden por realizados cuando quiere y pueden comprobarse que como consecuencia de las transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio, ¿cierto? Esto con un sacrificio económico, pues expresados en sus recursos y uno más razonable, pues todo eso cuantificablemente. Seguimos pues con una asociación como principio de contabilidad, pues que son que se deben asociar con los ingresos devengados de cada uno de los periodos y pues los costos y gastos incurridos para poder producir tales ingresos, ¿cierto? Registrado pues unos y otros simultáneamente pues en la cuenta de resultados. Aquí pues digamos que hablamos de los estados de resultados como tal. Digamos que ya seguimos como otro principio, el mantenimiento del patrimonio. Aquí pues se entiende que es un ente económico y que obtiene utilidades, claro está, o excede pues en un periodo únicamente, pues después de su patrimonio al inicio del mismo, excluidas las transferencias de recursos a otros entes realizadas de forma pues a lo que dice la ley. Seguimos pues con la revelación plena. Aquí en esta revelación plena pues el ente económico debe informar en forma completa y pues resumida todos pues todo aquello que sea necesario pues para comprender y evaluar correctamente su situación financiera, ¿cierto? Los cambios que ésta pues hubiera expresado, los cambios pues que hayan en el patrimonio o el resultado de las operaciones y pues su capacidad de generar flujos a futuros en efectivo, ¿no? Tal pues esa es la revelación plena. Ya pues otro principio pasamos a importancia relativa o materialidad. Aquí en la importancia relativa o materialidad pues es el reconocimiento y prestación de los hechos económicos que se deben hacer de acuerdo con sus importancias relativas, ¿cierto? Aquí pues tenemos la naturaleza, pues la cuantía, el conocimiento o desconocimiento de las circunstancias que lo rodean pues a los usuarios de la información. Ya seguimos pues con una prudencia, que en esta prudencia pues cuando quiera que existan dificultades para medir de manera cuantificable y verificable pues los registros económicos, pues se deben optar por registrar alternativas que tengan menos probabilidades de sobreestimar pues los activos o los ingresos pues para la compañía, ¿cierto? De igual forma pues en sus activos, gastos y costos. Tenemos pues una objetividad, que en esta objetividad pues se realizan por un ente económico que se debe contabilizar si no existe pues un documento base que sirva de respaldo o la operación que se contabiliza, ¿cierto? Y a la vez como evidencia o prueba en caso de que posteriormente pues sea verificable pues investigada, por decirlo así. Por lo tanto, pues los cambios de estos saldos de las cuentas pues deben sustentar en pruebas pues suficientes esta objetividad. Y ya por último tenemos pues una comparabilidad que es pues mediante los principios que se persigue pues la facilidad de comprender, ¿cierto? La comparabilidad de estos estados financieros. Esto pues en cualquier ente económico, pues en un periodo a otro. Digamos que los estados financieros deben ser siempre comparables y pues usar el mismo conjunto de reglas contables, ¿cierto? Pues esto políticas y demás que tal como el ente económico tenga. Y pues en ellas digamos que se debe explicar adecuadamente, pues mostrando las incidencias y pues los resultados pues de un periodo a otro. Básicamente eso. Seguimos con pues las cualidades de la información contable. Aquí pues en las cualidades de la información contable pues se puede definir qué son aquellos, digamos, atributos que permiten que la información y pues el proceso de cuantificación, ¿cierto? Pues satisfagan la necesidad del usuario. Esto pues digamos que ya sea pues usuarios internos o pues externos
que necesiten pues esta información contable. Y pues las normas internacionales de contabilidad que definen pues cuál es las cualidades pues de cada uno de estos términos. Entonces, bueno, como una de las cualidades, pues tenemos la comprensibilidad. Aquí en la comprensibilidad, pues es la información que suministra los estados financieros, ¿cierto? Esto pues debe ser fácilmente comprendible para los usuarios y pues este propósito se supone que los usuarios tienen un conocimiento adecuado de las actividades económicas pues el mundo de los negocios, ¿cierto? Así como pues su contabilidad y pues también su voluntad de estudiar pues esta información razonablemente y pues obviamente teniendo en cuenta pues su adecuado diligenciamiento de la misma. Em, ya seguimos pues a una relevancia, ¿cierto? Pues que en esta relevancia la información pues posee la cualidad de la relevancia pues cuando ejerce pues la influencia, ¿cierto? Sobre las decisiones económicas de los que utilizan esta información. ¿Listo? Tenemos también la utilidad. Aquí pues en la utilidad pues es la información que será útil y cuando sea pues y cumpla pues sea relevable también y confiable como tal. Ya seguimos con la neutralidad, pues ya que significa que es la información que está libre de sesgo, ¿cierto? Digamos libre de errores pues de distorsiones que mantengan la equidad, ¿cierto? De manera que no afecten pues los intereses de los usuarios. Digamos en esta neutralidad, pues digamos que no tenemos que ser como flexibles en cuanto a alterar pues cifras ni por decirlo así maquillar digamos los estados financieros que estamos presentando, ¿cierto? Aquí también digamos que tenemos una de las cualidades es que sea verificable. ¿Alguien va a hablar? Ok, entonces otra cualidad que tenemos es que sea verificable. Esto pues digamos que la información producida puede ser susceptible de comparación, por tanto pues ella debe plasmarse en forma explícita. Digamos que estas prácticas contables seguidas por la empresa, pues la capacitación de los datos, su medición, clasificación y combinación de registros, ¿cierto? Y pues posteriormente digamos que pues la presentación de esto. Digamos que como otra cualidad tenemos la representación fiel, ¿cierto? Que es la información contable que debe servir para presentar pues fielmente las transacciones y demás sucesos de acuerdo a la sustancialidad y realidad económica, digamos todos los registros contables que se hagan de la actividad. Al respecto, pues debe tenerse en cuenta que los sucesos económicos no siempre coinciden con lo que aparenta pues la información legal, ¿cierto? O pues externa, por decirlo así. Otra cualidad que tenemos, digamos, es la confiabilidad, que acá pues dice que la información contable es confiable si es neutral, ¿cierto? Verificable y pues fielmente de hechos económicos. O sea, acá digamos que cualquier registro de la actividad, pues digamos que debe tener su soporte pues totalmente, digamos que debidamente sustentado. Y por último tenemos, digamos que la comparabilidad. Aquí en la comparabilidad, pues se dice que la información es comparable cuando pues la medida de la presentación en efecto pues de los estados financieros es similar pues a las transacciones, a las transacciones pues ejecutadas y pues otros sucesos económicos que se realizan de manera consistente por la empresa a través pues del tiempo. Estos pues, estados financieros tienen que ser comparativos en cuanto sea necesario o pues requerido. Como le digo, digamos que los estados financieros tienen que ser comparables de un periodo a otro. Listo. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Ok, perfecto. Listo. Entonces seguimos aquí ya digamos que empezamos como con el decreto 2649.
¿cierto? Pero pues digamos que antes de hablar del decreto 2649, pues digamos que sí es importante aclarar que es una cuenta T, ¿cierto? Para así mismo pues empezar a ejecutar y tener como claridad de cada uno de estos conceptos, pues a ver, en este decreto. Entonces digamos que una cuenta T pues es un instrumento empleado para registrar pues las transacciones financieras, ¿cierto? De una empresa o compañía, de un ente económico. Cada cuenta pues tiene dos lados, de modo que pues aumenta, pues los aumentos pueden ser de un lado y pues las disminuciones pueden ser del otro. En este, digamos, un ejemplo, pues no sé, el débito y el crédito, por decirlo así, es importante pues darle nombre o denominación apropiado pues a cada una de las cuentas, pues que indique con claridad y precisión el conteo pues de la misma, ¿cierto? Toda empresa debe tener una utilidad, utilizar, perdón, el plan único de cuentas, que es el PUC, donde se rige, pues, digamos, el registro de estas cuentas y, y pues el número de cuentas, pues, pueden ser separadas, pues, teniendo en cuenta el tipo de información que cada una de las compañías requiere, ¿cierto? Esto, digamos que las empresas, digamos que como tal, digamos, hay unas cuentas generales y dentro de esas cuentas generales se pueden como hacer subcuentas. ¿Cierto? Como tal, como les decía, digamos, es en el plano único de cuentas, ¿cierto? Y el plan único de cuentas como tal, pues es el instrumento concedido, pues para amortizar, unificar el sistema contable de los principales sectores de la economía colombiana. Los planes únicos de cuentas pues buscan mejorar la calidad y transparencia pues de comparabilidad de la información contable. Esto pues genera múltiples beneficios para pues sus usuarios, ¿cierto? Ya que digamos ayuda como a clasificar de manera ordenada pues estas cuentas. El plan único de cuentas ha sido obligatorio desde el 1 de enero de 1995 para pues todas las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad de conformidad pues con lo previsto en el Código de Comercio. El plan único de cuentas pues plasmado va... Sí, fue la obligatoria desde el primero de enero de 1995. Sí, 1 de enero, sí señora. De igual forma ya les comparto pantalla también como para que vean el esquema del PUC y pues lo tengan un poco como presente. Ok, entonces como les decía el plan único de cuentas pues... ¿Qué te dijera? O sea, no sé si se pueda subir como la presentación, aunque yo creo que sí. Sí, déjame, yo comparto estas diapositivas en el Classroom junto con los videos que les digo anteriormente. Entonces sí, yo creo que sí se puede compartir. De igual forma, pues digamos que esto también lo podemos encontrar, digamos que estos conceptos son basados bajo la actividad general, entonces como que tal, digamos, es como más dinámico, por decirlo así, pero como tal, esta información la pueden encontrar en la actividad. Listo, como les decía, entonces el plan único de cuentas pues plasma bajo un solo criterio, pues una sola codificación de la contabilidad de cada actividad económica, ¿cierto? Y pues consta con un catálogo de cuentas y pues la descripción y dinámica pues de la misma. Pues para el registro contable de cada una de las transacciones pues del ente económico. En materia del registro, pues, de registro contable en libros y la representación de estados financieros, ¿cierto? Esto pues debe llevarse bajo el PUC y pues los estados financieros básicos pues serán, digamos, denominaciones del catálogo de cuentas. Entonces, por decirlo así, digamos que en esto pues encontramos como el activo, el pasivo, el patrimonio, que digamos como tal ya entra a que ya pues les explico cada uno de estos términos, ¿cierto? Entonces,
Listo. Entonces, digamos que podemos decir que el activo es la representación financiera de un recurso obtenido por un ente económico como resultado de un evento pasado, ¿cierto? De cuya utilización pues espera que fluya la empresa con un beneficio económico a futuro. Digamos que la naturaleza de la cuenta es débito, ¿cierto? Y digamos que se representa gráficamente para la cuenta T. Entonces digamos que aumenta en el débito y pues disminuye en el crédito. Listo, básicamente eso por este lado. Seguimos con pues el pasivo, que es la representación financiera de una obligación. Esto pues puede ser una deuda presente al ente económico, ¿cierto? Derivada, perdón, de eventos pasados en virtud de la cual pues se reconoce que el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios de otros entes. También tenemos pues el patrimonio, que es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos, ¿cierto? Tenemos unos ingresos que pues representa el flujo de las entradas de recursos en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, ¿cierto? Que generan incrementos en el patrimonio devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas pues durante un periodo determinado que no provienen de los aportes de capital. Tenemos unos costos, pues que en estos costos representan pues erogaciones y cargos asociados clara y directamente pues con la adquisición de los productos, de los bienes o la prestación de servicios de los cuales un ente económico pues obtuvo sus ingresos. Tenemos unos gastos, ¿cierto? Que representan pues el flujo de salidas de estos recursos en forma pues de disminuciones del activo e incrementos del pasivo o una combinación también de ambos que generan pues disminuciones del patrimonio pues incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación pues realizadas durante un periodo, ¿cierto? Que no provienen pues de los retiros de capital o de utilidades excedentes. Entonces esperen un segundito y ya reviso y les muestro cómo que es el PUC para que lo tengan un poco más claro. Bueno, teniendo claro, digamos, lo que les estaba explicando anteriormente en cuanto al activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos, digamos que la naturaleza de la cuenta como tal, digamos, del activo siempre va a ser débito, ¿cierto? Del pasivo, patrimonio, ingresos va a ser crédito y de los gastos y costos va a ser débito, para que lo tengan así clarito. ¿Me podría repetir eso, profe, por favor? Ok, mira, del activo, la naturaleza del activo es de naturaleza débito, ¿cierto? La naturaleza del pasivo es de naturaleza crédito. La naturaleza del patrimonio es de naturaleza crédito. La naturaleza de los ingresos es de naturaleza crédito. La naturaleza de los gastos es de naturaleza débito. Y de los costos también es débito. Gracias. Listo, vale. Entonces, espérenme un segundito.
No sé si ya están observando mi pantalla, que por favor me confirmen. Sí, profe. Listo, vale, gracias. Ok, básicamente digamos que este es el PUC, ¿cierto? Y este PUC, digamos en que, mire, como les decía, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Digamos que este PUC en cuanto a una organización en que nos sirve, digamos que como tal, digamos que en cada uno de, digamos, estas son las cuentas principales, ¿cierto? En cada una de ellas, perdón, ya les muestro las cuentas principales. Ok, mira, entonces de cada una de estas cuentas, entonces se despliegan como una serie de subcuentas, ¿cierto? Todo esto, digamos, ¿con qué fin? Con ayudar como a identificar o, ¿cómo les explico? Como a registrar los hechos económicos, ¿cierto? Digamos que ya en los ejemplos que vamos a ver, digamos, en la siguiente clase, que son registros pues de operaciones básicas contables, pues ya vamos a empezar como, obviamente no utilizar como todo este tipo de códigos, pero sí como a darles generalidades de cuánto, o sea, para qué sirve cada uno de estos, ¿cierto? Y pues digamos que en los ejemplos básicos, perdón, pues pueden tener mayor claridad en cuanto a estas y a estas subcuentas. Entonces, como les decía, básicamente el grupo uno pues está clasificado pues por el activo, el grupo 2 por el pasivo, entonces digamos que aquí. El 3 patrimonio, y pues digamos que este es el PUT que nos puede, digamos, nos ayuda básicamente a registrar los hechos económicos de las compañías. Listo. Básicamente es, ok, teniendo en cuenta pues digamos que uno pues digamos que lo que vamos a ver la siguiente clase pues cabe resaltar la naturaleza de las cuentas, ¿cierto? Como les decía, lo de débito, crédito de cada una pues ¿qué? De estas, de estos conceptos. Digamos que principalmente también pues vamos a hablar como de la partida doble, ¿cierto? Ya que pues es el procedimiento por el cual pues las transacciones de un ente económico se registran en cuanto a mediante pues un asiento contable, como les digo, esto digamos en estas cuentas ya vamos a empezar a ejecutar pues ya problemas más como a la realidad y pues vamos a empezar a dar como funcionalidad a cada uno de estos códigos mencionados. Teniendo en cuenta pues el débito, el crédito, pues en cada una de estas cuentas, dado de que pues tienen que dar los saldos iguales, ¿cierto? No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Como tal, eso no tiene actualización, digamos que es como ¿cómo le explico? Como una regla ya, como tal, digamos, cada una de las empresas maneja un PUC diferente de acuerdo a su, digamos, a su actividad, ¿cierto? Entonces, digamos que este PUC que es el PUC comercial general, digámoslo así, es, digamos, que tiene como las cuentas y subcuentas ya estipuladas. Como tal, digamos, ya las empresas o los entes económicos, de acuerdo a su actividad, pueden ejecutar pues ya más subcuentas. Pero como tal, el PUC no se actualiza, sino es dependiendo la actividad económica de la empresa en donde pues estén laborando. Ujú. No sé si tengan alguna otra pregunta al respecto. Ok, perfecto, vale. De igual forma, les voy a compartir, a mostrar, perdón, pues las actividades relacionadas a esta segunda actividad y tercera actividad. Listo, Karen, muchísimas gracias.
¿Ya están viendo mi pantalla? Listo, vale, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Entonces, vea, como les decía, digamos, la chica que me estaba preguntando que si las diapositivas las subía al Classroom, mira, como te digo, básicamente pues es la misma información que podemos encontrar en la actividad. Digamos acá cada una de las definiciones. Aquí, como les decía también inicialmente, digamos que acá también ya queda como la codificación pues de cada uno de los, digamos, de las expresiones que se le puede dar a cada una de las sociedades y pues digamos que información general de estas actividades, de estas sociedades, perdón. ¿Qué más les iba a decir? Ok, esto pues acá también está pues el tamaño de las compañías y acá está pues el cuadro de acuerdo a la UET. Digamos como tal, como segunda actividad, pues tenemos como primer punto que investiguen y escriban pues cuál es la clasificación de las empresas por su número de empleados en Colombia. Como segundo punto tenemos que investiguen qué responsabilidad tienen los socios según pues la constitución legal de las empresas. Como tercer punto tenemos, según el tipo de sociedad, realice un crucigrama. Y como cuarto y último tenemos, pues indique qué paso se debe seguir para crear una empresa en Colombia, ¿cierto? No sé si tenga alguna pregunta. Es que lo que sucede es que yo a veces no cuento con internet y yo intenté descargar ese conocedor con todas las actividades que no pude alcanzar cómo se puede hacer. No sé si por favor un compañero que sí haya podido nos pueda apoyar en esta pregunta de la compañera, por Yo favor. intenté a mí no me nada. Ok, perfecto. No sé si de pronto... Listo, Laura, si quieres, mientras que termina la clase, pues intentas y me cuentas. Dime, me estabas diciendo, Heidi, algo, qué pena contigo. No sé si quieren, le comparto pantalla a las personas que de pronto tengan duda y ya les muestro cómo se hace el ingreso al Classroom. Ya todos tienen el código de ingreso, ¿cierto? Sí, todos tienen ya el código de ingreso, sí. Listo, vale, gracias. No sé si inicialmente pues me entendieron mal, como les digo, digamos, el ideal de la clase es como pues tema visto, pues tema... Sí, señora. Vale, muchísimas gracias. Ok, como les decía, digamos que el ideal de las clases es que veamos tema y pues vayan haciendo sus actividades. Esto pues con qué fin, con que vayan adelantando pues las mismas y pues a lo último no nos coja por decirlo así la noche, ¿cierto? De igual forma, pues también porque, digamos, en la ejecución de estas actividades, pues se pueden presentar, no sé, preguntas, se pueden presentar, pues sería, o sea, una infinidad de cosas, como que no puedan ingresar a la plataforma. Entonces, el ideal es tema visto y tema, pues subió la actividad. Si tú consideras, creo que incluso, si no estoy mal, la semana pasada, al viernes,
jueves, que fue casi ya el segundo día de la primera clase, ya habían compañeros que habían subido trabajo. Entonces, digamos, como tal, tenemos hasta el 26-27 para cargar todos los trabajos, ya que el 28 se nos cierra plataforma. Entonces, pues, eso sería como, pues, el ideal de la actividad. Como tal, digamos, no hay un tiempo, el tiempo máximo es hasta el 26-27, ya que el 28 se nos cierra la plataforma, entonces ya el 28 no vamos a, pues, se reciben trabajos, pero con el profe Diego, que es el otro profe que nos apoya en esta clase, vamos pues a identificar qué personas nos hacen falta, cosa que de subir trabajos, cosa que le hagamos seguimiento y pues el ideal es que pasen pues la materia. Claro, está pues entendiendo pues todos estos temas vistos en clase. Pero sí, no, pues no hay una fecha, digamos, para entregar, sino que el ideal es que lo vayan adelantando. Tengo una pregunta. Como tal, en la actividad número 2, en el segundo punto nos guiamos sobre el primer punto o ya nos guiamos sobre el legal por cada empresa. Responsabilidad que tienen los socios según su constitución legal. Digamos como tal, aquí en el taller, pues digamos, decimos como la cantidad de socios, pero pues no la responsabilidad que tiene dentro de las compañías. Entonces, pues es investigar qué responsabilidad tiene el socio en cada una de estas compañías. Incluso yo pues lo mencioné en alguno de los, en la clase que les estaba exponiendo, perdón. Entonces es como tal investigar qué responsabilidad cumple cada uno de ellos en estas sociedades. Digamos, las sociedades sí están ahí en el taller. Ah, listo, pero entonces, Listo para las personas que le iba listo, investigar digamos como una responsabilidad que corresponde a un socio en cada empresa, como investigarlo. Exacto, sí, señor. Espérame un segundito, que es que mi computador está un poco lento. Las personas que no han podido ingresar al Classroom, perdón, ya les doy acceso a la pantalla para que identifiquen cómo pueden pues acceder al Classroom. Listo, las personas que estaban preguntando el código, Paola ya nos hizo el favor de enviar el código. Muchísimas gracias, Paola. No sé si por favor tratan de ingresar para ir revisando si ya todos contamos con el acceso al Classroom. Ok, mientras que me carga la aplicación, entonces les voy a explicar la tercera actividad, perdón. Listo, en cuanto a principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, pues digamos que tenemos también pues la información expuesta en la clase y adicional a eso como actividad pues tenemos como primer punto pues según el decreto 2649 cuáles son los estados financieros pues básicos en Colombia. Como segundo punto tenemos pues que definan qué son los estados financieros de propósito general y de propósito específico. De tercer punto tenemos, según el decreto 2649, que es la contabilidad de causación y dar un ejemplo de esta definición. Y como cuarto y último es investigue y explique qué es el ciclo contable de una empresa. No sé si tengan alguna pregunta respecto a la actividad. Pero la actividad 2 y
3 o de la 2. 2 y 3, William. O sea, después de esta clase, profe, la 2 y la 3 de una vez. ¿O esperamos el tercer tema? Como les quede más fácil, como te digo y reitero, digamos, pues el ideal es tema visto, tema pues irlo poniendo en práctica, ¿cierto? Ya que pues digamos durante la ejecución de esta actividad pues pueden surgir no sé, varias preguntas, entonces pues el ideal no es dejar acumular pues todos los temas para poder hacer las actividades, sino pues irlas adelantando, pues pueden digamos una idea o pues una sugerencia que les puedo dar es si no tienen, digamos, la disponibilidad de tiempo para ejecutar, digamos, estas dos actividades, la 2 y la 3, pues al menos adelantar la 2 y si echarle un vistadito a la 3, cosa que no nos dejemos coger la noche, porque pues digamos, por decirlo así, ya de este sábado en 8 ya terminamos como tal, digamos, esta clase y pues el ideal no es que se carguen de trabajo, sino que vayan adelantando. ¿Sí me hago entender? Profe, una pregunta, ¿cada cuánto es que usted, Qué pena, ¿me vuelves a cada repetir? cuánto es que usted califica las actividades? Como te digo, digamos, ahorita pues no puedo calificar, pues a medida de que vayamos recibiendo, vamos calificando, ¿sí? Pues para agilizar, digamos, nuestro proceso de carga de notas. Pero digamos, como tal a la plataforma se ve ya reflejado el último día, como te digo, pues el ideal, y pues para hablarlo con el otro profe es como ir revisando y hacer como una revisión general de cuántos estudiantes tenemos, cuántos han presentado y pues cuántos no para pues, mitigar que no entreguen, ¿sí me entiendes? Pero como tal, digamos, no vamos subiendo, digamos, primera actividad, subimos nota, no, ya es una nota general y eso lo vamos pues revisando a medida de que los estudiantes vayan subiendo sus actividades. Laura me dice que cuál es el plazo máximo. Listo, David, sí, señor. Laura, el plazo máximo es hasta el 28 de febrero. Digamos que esa es la fecha ya máxima. Recuerden que pues si llegan a perder, tienen un costo adicional, pues el ideal es que no, porque como les digo, la idea es avanzar, que entiendan los temas pues vayan ejecutando sus actividades. No me cargo el Gmail. Profe, yo me paro las asistentes que pues llegan un Sí, poquito la primera sí, como les tarde decía, porque está ocupado. ok, no hay problema, David. Como les decía, bueno, pues nosotros enviamos un listado antes de la clase y después de la clase. Entonces ya ahorita el después de, pues lo diligencias, ¿vale? Profe, pero yo la verdad es que no me acuerdo si la clase pasada yo firmé pues la de finalización. Bueno, la primera sí, sí acuerdo, pero la última no. ¿Hay ¿Qué algún pasa, problema? muchachos? Sí, 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 no, ¿qué pasó? Que digamos por errores también, digamos, de conectividad, es que mi equipo está molestando mucho, no se pudo generar, digamos, el segundo listado, por decirlo así. Pero pues con el primer listado me quedo, incluso yo lo envié como a mitad de la clase, creo que todos quedaron registrados en ese listado, entonces no, pues doy por hecho de que pues estuvieron al inicio y al final de la clase. Pues excepción esa clase nomás. Bueno, muchachos, les cuento que no me quiere cargar mi correo para darle acceso. No sé si un compañero de pronto tenga, pues nos pueda colaborar, por favor, accediendo al Classroom y explicándole pues a los compañeros que no la tienen aún clara, pues los compañeros que ya han cargado sus trabajos, para que porfa nos colabore, ya que mi no quiere cargar, aunque ya cargó. Profe, esa aplicación de Classroom se puede descargar por Play Store también. Sí. Ok, los compañeritos que nos están preguntando, entonces si quieren descárguenla y ya revisamos a ver si pudieron ingresar. Mucho más fácil desde la Play Store. Mucho más relajada la aplicación manejarla desde ahí. Ok.
Listo, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta respecto a actividades, fechas, no sé, aplicación. Creo que nos hace falta la aplicación. Las personitas que me decían que te vieron, que se inscribieron, creo que tarde, o hicieron el pago tarde, porfa, se quedan conmigo finalizando clase ¿para qué? Para revisar cómo podemos cuadrar pues que puedan ingresar a la clase que vimos, perdón, y pues puedan realizar su taller. Soleil está presentando, ¿verdad? Ok, creo que no. Listo. Listo, muchachos. Ya aquí al chat les voy a compartir el listado, perdón, la asistencia de finalización para que porfa la vayan diligenciando. Ahí ya se los compartí al chat. Porfa me confirman si les llegó o no. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. Yo ya la leí, el link, pues, me sale que ya había diligenciado pues, las respuestas. Hay que. Sí, a mí Ok, me aparece igual. perfecto. Déjame ya les comparto otros que no sé qué pasa con estos links y ya les comparto otro, ¿vale? Perfecto. ¿Profe, ¿te alcanzan a ver? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Listo, gracias. Ok. Espérame un segundito, por favor. Chicos, pues generalmente yo pongo aquí en Gmail, donde tienen como la foto o el logo que uno tenga, y en estos punticos aquí sale el Classroom. Por aquí pueden ingresar, ¿sí lo ven? Entonces ahí ya pues dan clic y pues la siguiente pues la pantalla que sale aquí y aquí están todas pues las actividades que nos han dejado y algunos comentarios de compañeros. Entonces es muy fácil, si la descargan por Play Store es más fácil todavía para los que se les dificulta un poquito. Es muy fácil de manejar. Muchísimas gracias, Soleis. Yo no sé, compañero, profe, qué tan factible será un grupo para todos, como para apoyarnos ahí con el tema de Classroom y actividades. Ok, pues si quieren, no sé, alguien que Sí, democráticamente, pues no si sé, quieren, yo sí estaría dispuesta a que lo hagan. exacto, si quieren envíen como pues el número de sus WhatsApp o de Profe, pronto ya enviaron el link para el grupo. Ok, Ahí perfecto. enviaron el link para el WhatsApp para salir en grupo todos. ¿En dónde? Ahí en el ¿En grupo. el chat de aquí de la clase? No, ese no Sí, es el señora, del ahí WhatsApp. en el chat de la clase sale el link, un compañero ahí envió el Yo link. me intenté unir, pero dice este grupo no existe. No sé si de pronto la compañera va a verificar a ver qué pasó.
calificaciones variadas. Otra sola pregunta, pero es que yo me fui. Ya no sé si para asistencia tarde o sí. Sí, sí, ya las comparto. Qué pena, es que se me fue la conexión. Ya las comparto. Espérenme un segundito, qué pena con ustedes. Pues al igual como son genéricos, digamos, para apoyarse en como en cuanto al cargue de la nota, no creo que sea necesario que abran pues grupos por técnico, creería yo. Es como para apoyarse solo en esta materia. O bueno, ahí sí como les quede más fácil. Sí, pues ya están, digamos, en general, pues todos los técnicos y como tales, como para resolver dudas en cuanto a la materia y pues digamos las personas que tengan como mayor destreza en esta aplicación, pues poder apoyar a los compañeros que de pronto tengan dificultades.